Soy el caballero de la mano en el pecho, mi historia, con evidencia y suposiciones. Yo existo en el lienzo del caballero de la mano en el pecho, una pintura creada hacia 1580 por el Greco, un pintor que vivió gran parte de su vida adulta en España, especialmente en Toledo. La obra es un óleo sobre lienzo y forma parte de la colección del Museo del Prado en Madrid. Lo que sí sabemos con evidencia histórica. Mi retrato fue pintado por el Greco poco después de que él llegara a España y se estableciera como uno de los grandes pintores del Renacimiento tardío. Visto desde el principio, mi gesto, la mano sobre el pecho, es simbólico. Según los estudios, ese gesto representaba una declaración solemne de honor o de compromiso profundo, similar a un juramento, y no era una pose común en retratos seculares de la época. Lo que no sabemos con certeza documental. Mi identidad real no está registrada en ningún documento histórico confiable de la época. No existe ningún contrato, carta, inventario contemporáneo o documento oficial que diga este es Juan de Silva y de Ribera o este es Miguel de Cervantes ni mencione mi nombre real. Existen hipótesis. Algunos especialistas han sugerido que podría tratarse de Juan de Silva y de Ribera, tercer marqués de Montemayor, notario mayor de la Corona y alcaide militar del Alcázar de Toledo, un cargo que justificaría que yo aparezca en actitud de juramento, pero esta idea no se basa en registros directos, sino en interpretaciones del contexto histórico y del gesto en el retrato. Otras propuestas, menos aceptadas hoy, sugieren que podría ser un autorretrato del Greco o incluso alguien como Miguel de Cervantes, pero estas también carecen de evidencia documental verificable. Por eso, aunque investigadores y el propio museo nombran posibles identidades, no hay documentos oficiales ni archivos contemporáneos que prueben quién soy realmente. Todo lo que se propone se basa en análisis de estilo, comparación de edades o simbolismos, no en textos legales, cartas firmadas, registros oficiales de retratos ni inventarios conservados. Así que si yo hablara de mi propia vida, sería así. Soy más un símbolo que un hombre identificado por la historia. Represento lo que en mi tiempo se valoraba: honor, lealtad y compromiso. Mi pose es un juramento ante el espectador, una declaración silenciosa de principios. Pero, si alguien te dice con total seguridad quién soy, no hay documentos que lo respalden, solo hipótesis de historiadores e interpretaciones basadas en el contexto artístico y cultural de la España del siglo XVI.